Elías Jawa, vicepresidente y canciller venezolano, leyó un comunicado emitido por UNASUR, el cual manifestaba su firme rechazo a los hechos violentos que alteran, según lo leído, el orden democrático. Así lo leyó el canciller venezolano. Los Estados miembros de UNASUR manifiestan su firme rechazo a los recientes actos violentos en la República Bolivariana de Venezuela y al intento de desestabilizar el orden democrático constituido legítimamente por el voto popular. Al expresar su solidaridad a las familias de las víctimas de los sucesos, hacen un llamado a la paz y a la tranquilidad en el país y reafirman su compromiso con la preservación de la institucionalidad democrática como pilar fundamental del proceso de integración regional. Los miembros de UNASUR repudian los intentos de rompimiento del Estado de Derecho en la República Bolivariana de Venezuela y resaltan asimismo la convicción de que cualquier demanda debe ser canalizada por vía democrática. En este sentido, exhortan a todas las fuerzas políticas y sociales del país a priorizar y buscar el diálogo para la solución pacífica de sus diferencias dentro del ordenamiento jurídico constitucional. Hay una frase clave en ese comunicado, que es la última frase del primer párrafo leído por el canciller, donde habla del rechazo de la UNASUR al intento de desestabilizar el orden democrático constituido legítimamente por el voto popular. Sin embargo, estas palabras, esta frase, no aparecen en el comunicado publicado en el portal web oficial de la Unión de Naciones Suramericanas, www.unasursg.org. Y ante esta confusión, pues por supuesto nos llama la atención, el equipo de producción de Suma la Noticia habló con Ruth Silva, quien es la directora de comunicaciones del bloque regional en Quito, y nos aseguró que la única postura de la UNASUR es la que aparece en su página de internet, que es esta. Los Estados miembros de UNASUR manifiestan su enérgico rechazo a los recientes actos de violencia ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela, al expresar sus condolencias y solidaridad con los familiares de las víctimas y con el pueblo y el gobierno de Venezuela, hacen un llamado a la paz y a la tranquilidad en esa nación y reafirman su compromiso con la preservación de la institucionalidad y los principios democráticos como pilares del proceso de integración regional. Los miembros de UNASUR reiteran su defensa del orden democrático, del Estado de Derecho y sus instituciones y resaltan asimismo la convicción de que cualquier demanda debe ser canalizada en forma pacífica por la vía democrática. En ese sentido, exhortan a todas las fuerzas políticas y sociales del país a privilegiar el diálogo y la concordia para la solución de las diferencias dentro del ordenamiento jurídico constitucional. Y insisto en esto, en que lo que no aparece en la página oficial de la UNASUR es quizás la clave o uno de los puntos más polémicos de ese comunicado al decir que se rechaza el intento de desestabilizar el orden democrático constituido legítimamente por el voto popular. Vamos a debatir ese tema. Saludo desde Washington a Jaime Aparicio Otero, ex vicecanciller de Bolivia, expresidente del Comité Jurídico Interamericano. Desde Quito, Ecuador, está con nosotros Quinto Luca, ex embajador de Uruguay en UNASUR, Celac y Alba, ex vicecanciller de Ecuador, actualmente director de mediaciones del Observatorio Latinoamericano de Medios, de la CESPAL. Y está con nosotros Blasco Peñarrera, ex embajador de Ecuador ante la OEA y ex vicepresidente de Ecuador. Señores, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Señor Otero, quiero empezar con usted. ¿Puede haber una confusión de comunicados? Porque ¿cómo es que un canciller lee una cosa y en la página web oficial sale otra? Y no son simples palabras o sutilezas de cambio, sino, como le digo, una frase que esta mañana, al ser leída por el canciller Jawa, creó realmente un revuelo entre la oposición venezolana, entre los defensores de los derechos humanos. ¿Puede haber solo una confusión o qué ha pasado ahí? Buenas noches, Andrea. Un saludo y gracias por tenerme en el programa, igual que a toda la audiencia en América Latina, Estados Unidos y el Caribe. Yo creo que acá hay dos problemas muy serios. El primero es la lectura o la interpretación que ha dado el canciller Jawa a un documento de UNASUR, que como todos sabemos es un documento negociado entre varios países y que siempre trata de decir lo menos posible, porque son documentos de consenso. Lo que ha hecho Jawa es añadirle o cambiar un par de palabras para mostrarlo como un apoyo sin mediación al gobierno de Venezuela.
cosa que yo creo no es prudente y tampoco corresponde a la actividad diplomática el cambiar un comunicado. Y además lo hacen porque en Venezuela todo el mundo sabe no hay posibilidad de refutar lo que el gobierno dice, puesto que ya no hay medios independientes que tengan acceso al pueblo venezolano. Pero más allá de todo eso, lo más grave es que el comunicado de UNASUR, así como el de Mercosur, son comunicados de una gran debilidad, son comunicados burocráticos que no tocan el fondo del problema de lo que está sucediendo en Venezuela y que es la responsabilidad del gobierno en la destrucción de la democracia y de valores fundamentales como el derecho de asociación, la libertad de expresión, el derecho a oponerse a un gobierno y el derecho a manifestar pacíficamente. Sí. Y ese es el problema de fondo y esa es la consecuencia, la falta de respeto de esos valores democráticos ha sido la consecuencia del derramamiento de sangre y la violencia que ha sucedido en los últimos días. Sí, y es deplorable que estos organismos latinoamericanos no se hayan pronunciado contra el verdadero responsable de este tema. Ya vamos a debatir sobre eso, señor Lucas, bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Qué opina usted de lo que plantea el señor Otero, que hay un cambio intencional? Bueno, un saludo para usted, Andrea, un saludo cordial para todos los televidentes y las televidentes en Estados Unidos, América Latina y el Caribe, y un saludo para los panelistas. Bueno, yo creo que eso habría que preguntarle a la Cancillería venezolana y no prejuzgar. Cuando justamente, como decía el señor Otero, y he participado en varias de esas conversaciones, cuando se va a dar un comunicado de una instancia como UNASUR o Mercosur o cualquier instancia multilateral, esos comunicados se negocian y se conversan muchas veces, y a veces se dan muchas tachas en el comunicado, depende de quién lo plantee, y bueno, y se va tachando y se van corrigiendo. Aquí el error de lo que habla el canciller Jagua es esa frase, pero también en el comunicado de UNASUR dice enérgico rechazo y él dice firme rechazo. Enérgico rechazo es mucho más fuerte, pero en todo caso yo creo que lo más importante es que tanto UNASUR como Mercosur no es que están criticando o atacando a la oposición como oposición por ser oposición, sino a quienes realizaron hechos violentos dentro de las manifestaciones sociales y a los grupos que han provocado la violencia. Si nosotros vemos también, yo justamente estoy dedicado al Observatorio de Medios a nivel latinoamericano y a nivel sobre todo de Iberoamérica, si nosotros vemos cómo se ha cubierto los acontecimientos en Venezuela, vemos por ejemplo que hay diarios que están mostrando fotografías de represión en Chile contra los estudiantes o de represión en Egipto como fotografías sacadas de Venezuela. Entonces vemos que también se está echando leña al fuego de lo que puede ser este momento de enfrentamientos que se pueda estar viviendo en la República Bolivariana de Venezuela. Sí, pero y también hay canales censurados como NTN 24, señor Lucas. Sin duda, bueno, más allá de eso, yo creo que hay que poner justamente las cosas en su balanza y ver los dos lados. Sin lugar a dudas también lo que queda claro en el comunicado es que los gobiernos, más allá de las negociaciones que hayan tenido, dejan claramente un respaldo al gobierno de Venezuela porque lo dicen ahí tácitamente. Eso es lo que se desprende del comunicado. Ahora, señor Peñarrera, quisiera saber su opinión con lo que ha dicho el señor Lucas, que realmente pues no son cambios mayores, sino pues son comunicados consensuados, que pues puede haber sido un error. Sin embargo, yo quiero insistir en que en la mañana de hoy había un fuerte rechazo a esa expresión justamente, el intento de desestabilizar el orden democrático, porque se decía que se estaba deslegitimando la oposición o a los estudiantes que estaban en las calles. Y si uno ve el oficial, esa frase no existe. Mil gracias por esta gentil invitación y mi saludo más afectuoso para usted, Andrea, para los oyentes en Estados Unidos, en América Latina y el Caribe. Mire, yo comparto el criterio del señor Otero y acentúo además que lo ocurrido
evidencia varias realidades dolorosas en América Latina. Número uno, la debilidad, la falta de energía y convicción en la organización latinoamericana respecto de un tema sustantivo para nuestro destino, la vigencia del orden democrático. La vigencia del orden democrático no es la consolidación del ejecutivo, del gobernante convertido en dictador, no. La vigencia del orden jurídico es el respeto institucional, es la existencia de la libertad de comunicación, de información, la apertura, la posibilidad de que el ciudadano pueda acceder a autoridades independientes del Poder Ejecutivo, a un sistema judicial, a organismos electorales independientes. Si es que no se defienden esos principios y se los soslaya y se permite una inmoralidad insoportable como esta del señor Jawa, de haber convertido el ciertamente tibio comunicado de UNASUR en un manifiesto enérgico de respaldo al Ejecutivo venezolano, al señor Maduro y su comparsa, cuando en definitiva de lo que se trata es de respaldar también la acción cívica de la juventud venezolana, que trata de abrir ventanas de libertad en un país que está a punto de convertirse en una isla de tiranía. De manera que la presencia precisamente de NT24 es de vital importancia en América Latina y lo es acentuadamente en Venezuela. Deberíamos reclamar, los gobernantes del continente deberían reclamar el derecho de los venezolanos a tener esta ventana internacional tan valerosa, tan digna de aplauso y de estímulo como es NTN 24. En este sentido, respondo a su planteamiento, estimada Andrea. Señor Otero, el comunicado de Mercosur y UNASUR llega 5 días después. Usted dice que es de gran debilidad, que es un comunicado burocrático. Si esperábamos o si se esperaba este mismo burocrático, ¿por qué no se hizo este mismo comunicado burocrático? ¿Por qué no se hizo el mismo día, por ejemplo, cuando ocurrieron las marchas, cuando hubo los muertos, cuando hubo los heridos, los detenidos, que fue el pasado miércoles? ¿Es tarde para un comunicado como estos? Es tarde, evidente, pero esto ha sido seguramente negociado con Venezuela. Esto lo negocian los gobiernos y, como decía el embajador Ibáñez, esto lo negocian entre los miembros del Poder Ejecutivo y por tanto no han querido hacerlo inmediatamente porque había mucha tensión internacional y un comunicado hubiera tenido mucho más efecto si hubiera sido inmediato, tanto en la oposición como en el gobierno. Por tanto, esto ha sido consensuado con el propio gobierno de Venezuela, de ahí que hay unos términos que son totalmente inapropiados con la realidad de lo que está pasando con la democracia en Venezuela. Acá se utiliza el lenguaje de la Carta Democrática respecto a la alteración del Estado de Derecho, etcétera, de la vigencia de la democracia, pero no se atiende al tema de fondo, que es la situación de la propia democracia en Venezuela. Desde el punto de vista legal e institucional, en Venezuela ya no se puede hablar de democracia. Se han suprimido los valores esenciales que componen la democracia, según todos los documentos que ha firmado el propio Estado venezolano. Ahí ya no hay el derecho a la libertad de asociación, no hay el derecho a la protesta pacífica, no hay derecho de libertad de expresión, ha habido una elección con claros índices de fraude, sin posibilidad de reclamo alguno, hay un gobierno que concentra el poder, que tiene una ley habilitante que le permite dictar leyes sin la participación del Congreso. Eso es una farsa de democracia.
y el que los estados latinoamericanos no sean capaces de llamar a un diálogo, de reconocer el rol de la oposición en la democracia, es lamentable. Voy a revisar las opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter e inmediatamente regreso en el próximo bloque dándole la palabra al señor Quinto Lucas. Les preguntamos a nuestros televidentes si el comunicado de Mercosur, que rechaza los intentos para desestabilizar el orden democrático en Venezuela, deslegitima a la oposición. Nino nos dice, es una postura muy irresponsable hacerse cómplice de aberraciones y violaciones a los derechos humanos. Javier Rangel nos comenta también, son declaraciones basadas en relaciones económicas. A ninguno de esos países les interesa el bienestar de Venezuela. Rey Penber dice, una lástima que reaccionen así, no aportan, se pronuncian y respaldan regímenes que atentan contra su gente. Primera pausa, ya volvemos.